En esta ocasión no vamos a hacer ninguna manualidad, ya que este video es improvisado, así como uno de los tantos que he hecho. Así que en esta ocasión vamos a hablar sobre el caso de esta mujer. No sé si ustedes la han visto, yo creo que sí. Se llama Rita Mosto, ya que esta mujer hizo un video el cual se hizo viral. No sé si ustedes ya lo vieron. Se hizo una prótesis dental, no sé si se llama así, el cual pues yo en mi opinión lo comentaba con mi familia, en mi casa, con mis hijos, lo comentaba. Y pues a mí se me hizo como que su caso era uno de esos casos de los que pues van al dentista a hacerse algo y pues no tienen suficientemente dinero y quedó en medio su trabajo, en mi punto de vista. En su video yo nunca le dejé un mal comentario y pues lo único que le dije es que ojalá que su video llegara a manos adecuadas. Pero claro, acá entre familias sí comenté y dije que se me hacía raro y que pues eso era consecuencias de que quiso pues arreglarse los dientes, porque ella es, a mí se me hizo que es una mujer muy bonita y pues el caso quedó a medias y tuvo consecuencias, el cual pues también siento que se contradecía ella. Bueno, al menos no sé si se contradecía, pero se me hacía algo lógico que algo de los dientes te cause incapacidad en tus pies. Y pues bueno, es el caso de Rita Mosto. Después muchos comentarios comencé a ver, el cual a mí no me consta, ¿verdad? El chiste es que en esos comentarios yo leí un comentario el cual me llamó la atención, el cual mencionaba a mi amiga Judicita Vlog, el cual pues sí sentí así como un poquito de indignación, porque cuánta gente hay atrás de aquí de la pantalla que mira los videos en el cual no conocen a la gente y ya se ponen a juzgar. El caso de este video era para hablar un poquito de Judicita Vlog. En esos comentarios yo leí que era muy hipócrita, que a lo mejor era una estafa, a comparación del caso de Rita Mosto, que pues por ahí están sacando evidencias de que pues sí era una estafa. En el caso de esta muchacha que desafortunadamente tiene cáncer y tiene 7 hijos, pues ella no pidió la enfermedad y muchos la tijerean, le critican de que tiene 7 hijos, que por qué se puso a tener tantos hijos. Yo creo que eso es punto, y aparte de su enfermedad la gente no debería de hacer esos malos comentarios, ya que no saben en la situación en la que ella se encuentra, en la situación en que pues la desesperación de que tiene cáncer. Y lo único que ocupa son palabras de ánimo, de aliento, y que venga una gente que no te conoce, venga, te juzgue sin saber un poco de ti. Yo le comentaba a mi esposo sobre los comentarios que le hacían, que porque cómo hablaba, que la voz temblorosa. No toda la gente tiene esa facilidad de hablar frente a una cámara y que no te tiemble la voz. Por ejemplo, a mí me tiembla bastante la voz. En algunos videos no se nota porque pues hay edición, atrás de todo esto hay una edición, pero en otra gente que no edita tanto sus videos sí se le nota el miedo, ese titubeo al hablar. Esta mujer Judicita yo la conozco ya hace, yo creo que 4 años que la conozco. No había hecho este video hablando sobre ella porque la verdad, como igual que ella, a mí me tiembla igual la voz y me pone de nervios, me tensa de estos temas, ya que pues en estos días también, e igual que mucha gente supongo, no sé si han visto las noticias de que el IMSS de aquí de Tijuana y hospitales están valiendo para pura. Están muriendo niños, están dejando morir a los pacientes. Por ejemplo, mi esposo está enfermo y hasta ahorita, hasta el día de hoy, 4 meses después, nadie sabe qué es lo que tiene. Nada más le dan medicamentos y nos tienen vuelta y vuelta y así, cosas así. Pero bueno, ese no era el punto. El punto es que si te preguntas por qué no había hecho este video, es precisamente por eso. Porque al igual que ella, a mí igual me tiembla la voz. Estos temas a mí se me hacen muy tensos, me tensan, no sé, soy como, se puede decir chillona, tal vez, no sé, muy nerviosa. Por eso no había hablado de ella, pero creo que hoy es el momento de decirte a ti que estás atrás de esta pantalla, que antes de hacer caso a malos comentarios, antes de que tú comentes algo negativo a una persona, primero veas, la conozcas a esta persona y ya después comentes, o mejor no comentes. Yo creo que todas esas malas vibras que tengas hacia una persona, mejor aguárdatelo para ti. No ganas nada soltando toda esa vibra. Al contrario, yo creo que el karma existe y que todo se te regresa, sobre todo. Esta chica yo la conozco hace 4 años. Si te vas a sus videos primeros, ella sí habla, es una persona muy amorosa. Yo creo por eso tiene tantos hijos, porque es una persona con mucho amor, tiene mucho que dar. Y por eso habla así ella mucho de hermosas, de miren que esto, muy cariñosa. Antes de
tijerear a una persona antes de hablar a una persona. Conózcanla un poquito más y no dejen esas malas vibras en los comentarios, ya que no todas las personas somos igual de fuertes, duras. Somos, porque yo también me considero, no todas las personas son fuertes, duras para aguantar malos comentarios. Yo, por ejemplo, me dejan un mal comentario y lo único que hago, lo elimino. Santo remedio. ¿Por qué? Porque pues en mi canal no quiero mala vibra, pero pues esta chica sí, al parecer sí le afectan a veces los malos comentarios, ya que yo le comentaba en uno de sus videos que tiene mucha gente que la quiere, quede con esa gente buena y que los malos comentarios ni los lea, que total pues hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, y el karma existe sobre todo. En la cajita de descripción dejaré el link de su canal por si gustas pasar a conocerla, dejarle algún mensaje bueno, lleno de vibra, lleno de justo lo que necesita, no de mala vibra, sino de conócela. Mira sus videos anteriores y te darás cuenta de la clase de persona que es esta mujer, digna de admirar, porque pues como digo, es madre soltera, tiene 7 hijos y pues ha salido hasta ahorita sola. Y pues bueno, te dejo el link en la cajita de descripción para que pases y le dejes las buenas vibras que justo necesita. Nos vemos en un siguiente video. Bye.